Los acuerdos entre competidores, digamos que son las prácticas que son más graves desde el punto de vista de la legislación de competencia, pero existen otros muchos acuerdos que también son sancionables porque la ley viene a establecer un régimen muy abierto de sanción. El punto de partida es que están prohibidos todos aquellos acuerdos que producen el efecto o que tienen por objeto restringir o falsear la competencia en todo o en parte del territorio nacional, o cuando se afecta a uno o más Estados miembros de la Unión Europea, pues existe también esa misma prohibición que en lugar de estar establecida por la Ley de Defensa de la Competencia, lo está por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, aunque existen muchas clasificaciones posibles, la clasificación más práctica o más eficaz es la que distingue entre acuerdos que son cárteles entre empresas competidoras y otros tipos de acuerdos. Los cárteles entre empresas competidoras son las más graves de todas las infracciones de defensa de la competencia, hasta el punto de que en algunos países, como en Estados Unidos, se castigan con penas de cárcel. Cárteles son acuerdos entre competidores que tienen por objeto fijar de forma directa o indirecta el precio u otras condiciones comerciales o de servicio, o bien la limitación y el control de la producción o de la comercialización o de la exportación o importación, y por último las que tienen por objeto el reparto de mercado entre distintos competidores, ya sea el mercado geográfico, ya el mercado de clientes. Otro tipo de infracciones, de acuerdos prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia y que no son cárteles, y son menos graves, pero también lo son de manera importante, es todos aquellos acuerdos que producen desigualdades en el mercado, de manera que producen o provocan que haya unos competidores en situación de desventaja frente a otros. Y lo mismo, pues la ley cita a título de ejemplo otros como la subordinación de la celebración de los contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no sean conformes con los contratos o con los usos de comercio. Esta clasificación que hace el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia es meramente a título de ejemplo, porque digamos que el concepto de acuerdos prohibidos es muy amplio y puede abarcar cualquier otro acuerdos que produzcan el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. Los acuerdos son todo tipo, es decir, pueden tener cualquier forma, tanto si son escritos como si son verbales, si son expresos o tácitos, como sucede, por ejemplo, con las prácticas concertadas entre empresas competidoras que van haciendo lo mismo en el mercado, haciendo los mismos movimientos, creando los mismos productos, fijando los mismos precios o muy similares en épocas más o menos próximas entre sí, etc. Siempre que existan indicios suficientes que permitan a la Comisión de Competencia o a la autoridad de que se trate pensar o llegar a la conclusión de que efectivamente existe un acuerdo. Pero es más, incluso, por ejemplo, en el seno de asociaciones o en acuerdos comunicaciones conjuntas de varias empresas, etcétera, las simples noticias o informes o artículos de prensa, etcétera, que se puedan considerar que son una recomendación más o menos velada de que se adopte una conducta comercial o empresarial conjunta entre varias empresas del sector o entre todas ellas, también se van a considerar como acuerdos prohibidos. No solamente los acuerdos que se prohíben entre competidores, sino también los que se denominan acuerdos verticales con otros operadores de otros eslabones de la cadena de producción o de comercialización de un determinado sector, por ejemplo, con clientes o con proveedores, siempre que produzcan el mismo efecto de afectar a la competencia. Y por último, es importante señalar que son responsables o pueden ser responsables y autores de los acuerdos anticompetitivos no solamente las empresas en el sentido tradicional o los empresarios, sino también cualesquiera otros sujetos que de una manera o de otra pues, tienen influencia sobre el mercado de que se trate. Incluso pues,
de los más habituales pues pueden ser asociaciones profesionales, colegios profesionales, asociaciones de empresas, etcétera. Y lo más destacado también es que también pueden serlo las administraciones públicas, de manera que existen bastantes casos en los que las administraciones, sean las estatales o las autonómicas o las municipales, han sido sancionadas o declaradas responsables de infracciones por haber realizado acuerdos o otro tipo de actuaciones concertadas con empresas o grupos de empresas en perjuicio de la competencia. Y poco más, es decir, únicamente decir que las infracciones son de dos clases, unas que son que se denominan infracciones por el objeto y otras por el efecto. Las infracciones por el objeto es que, aunque no lleguen a producir ningún efecto en el mercado, aunque no lleguen siquiera a aplicarse los acuerdos, son sancionables, como por ejemplo un acuerdo de precios o de reparto del mercado, en general de los cárteles. Y las que son por el efecto son aquellas en que sí se necesita que se acrediten por la autoridad de competencia los efectos anticompetitivos que han producido sobre el mercado para que puedan sancionarse. Todos los acuerdos que realizan los competidores entre sí o los que se realizan con proveedores o con clientes no están prohibidos, solamente cuando afectan a la competencia. Puede ser porque no lo afecten en absoluto, es decir, que no tengan ningún objeto comercial y sean puramente unos acuerdos de otro tipo que no perjudican ni a competidores, ni benefician a ellos mismos, ni les otorgan una ventaja competitiva. Otro tipo de acuerdos que pueden no estar prohibidos son unos que están en la línea roja, es decir, acuerdos como, por ejemplo, compartir informaciones entre empresas competidoras, acuerdos cooperativos como de compra conjunta, de comercialización, de I+D, etcétera, que estos necesitan antes, o lo prudente, digamos, es realizar por las empresas una autoevaluación previa antes de ponerlos en práctica. Autoevaluación que a veces es compleja porque hay que definir los mercados, hay que identificarlos y pensar o establecer cuáles son las actuales condiciones de competencia y cuáles serán después de adoptar los acuerdos. Entonces, si la autoevaluación es positiva, pues adelante y se pueden hacer. Existen otros acuerdos que tampoco son sancionables cuando están autorizados por una norma con rango de ley, no un decreto, no una orden ministerial o autonómica, sino una norma que sea propiamente una ley. Y finalmente, el artículo 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen también que no son sancionables los acuerdos que contribuyen a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes o servicios, siempre que permitan a los consumidores o a los usuarios participar de una forma equitativa y razonable de las ventajas del acuerdo y no impongan a las empresas unas condiciones que impidan competir en otros aspectos. Por último, también la ley en el artículo 5 señala que no se aplicarán las infracciones a las conductas de escasa importancia. Esto dependerá, normalmente son empresas que tienen muy pequeñas cuotas de mercado y por tanto se entiende que un acuerdo pues, puede ser más o menos desleal o irregular, pero no sancionable por la normativa de defensa